El tema de esta noche es el juego como instrumento recreativo educativo. Antes de empezar, quiero que meditemos en nuestras Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como ustedes pueden ver, nosotros siempre debemos tener en cuenta que todo lo que enseñamos debe estar acorde a la enseñanza que nos da las Sagradas Escrituras. Porque conocemos que hay dos maneras de enseñar, para el bien y para el mal. Y sabemos que todo lo bueno procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Con estos fundamentos, nosotros entonces tenemos que ponernos a pensar cómo tenemos que educar y cómo podemos utilizar los juegos, que es prácticamente el verbo que más conjuga el niño. Si le pregunta qué quieres hacer, siempre dice quiero jugar. Y qué bueno si este juego no solamente es algo que lo va a distraer, sino que lo va a recrear, lo va a educar. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la importancia de las recreaciones. Las recreaciones son necesarias para todo ser humano. Esto quiere decir de que no podemos decir la recreación es solamente para los niños, ni tampoco solo para la juventud. También es útil para los adultos, y puedo decirles de que para mí los juegos siguen siendo una parte importante en mi vida, aún después que me he jubilado. Así es que es importante para todo ser humano. Se puede dirigir de manera que beneficie a los niños y adultos en la familia. Su uso en casa fortalece la relación familiar. Cuando nosotros vemos niños, padres, y todos los familiares participando de los juegos, los niños se sienten más amados, se sienten, estrechan lazos de amistad y realmente es muy útil para cada uno. ¿Cuáles son los beneficios del juego? Realmente son muchos los beneficios de los juegos educativos. Vamos a ir leyendo. Dice: mejora la capacidad de atención, desarrolla habilidades sociales, incrementa la capacidad de cooperación. Los niños a veces no quieren cooperar en muchas cosas, pero si lo hacemos a manera de juego, entonces ellos participan. Aumenta la concentración. El niño cuando juega está bien concentrado, escucha cuáles son las reglas, las normas para poder participar de forma apropiada. Ayuda a adquirir nuevos conocimientos. Incentiva la creatividad, la imaginación. Vemos que la creatividad es una facultad que Dios ha dado al ser humano. Él es el creador, no hay otro creador. Por más que haga cualquier tipo de juegos, no seré creadora, seré persona que hace uso de la creatividad que Dios me dio. Aumenta la motricidad, beneficia la capacidad de seguir indicaciones y procesos. Otros beneficios del juego: los juegos proporcionan satisfacción. ¿A quién? ¿Acaso solamente se beneficia el que aprende? No, el que enseña siempre aprende más. Enseñando, realmente sentimos que nosotros nos sentimos felices de poder aumentar nuestro caudal de conocimientos y lograr dejar algo útil a los demás. Mediante el juego, el niño corrige sus errores. Ustedes saben que a veces al comienzo no escuchan bien las reglas y se equivocan. Le dicen corre hacia la derecha y va hacia la izquierda. Y se da cuenta que pierde por no haber escuchado. Entonces, cuando el niño se equivoca, perdón, ¿qué hace? Que ahora atiende y sigue las pautas del juego. El juego le permite al niño trabajar con material concreto. En la actualidad vemos que hay abundancia de materiales que están confeccionando. En los colegios ya se está usando más material que antes. Vemos que todo esto está haciendo un beneficio muy grande. Se aprende a manejar, a reflexionar y a reorganizar.
enriquece la dinámica de las relaciones sociales. Gracias al juego, comparte, participa, dialoga, y esto es muy útil para el niño. El niño aprende a respetar reglas, entender límites y los roles de cada uno. El niño tiene que tener en cuenta que tiene derechos y tiene deberes, y que realmente tiene que respetar a las personas que están jugando con él. La recreación tiene como objetivo relajar, gastar energía, aprender, educar, comunicar algo y mejorar las relaciones. Estimula la creatividad, la memoria y la sensibilidad. Contribuye a una mejor convivencia con su entorno social. El juego es vital, condiciona un desarrollo armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad. La falta de juego marchita la personalidad. Por eso decimos que el niño que no juega probablemente está enfermo. De repente no siempre es así, pero por naturaleza al niño le gusta jugar. No puede vivir aislado porque esto perjudica realmente su salud. El juego es reconocido alrededor del mundo como una actividad de regocijo, de alegría, sin tener en cuenta la raza, el credo o el nivel económico. Cuando los niños juegan es cuando más entrelazan sus afectos entre los que juegan y se vuelven amigos. Y ellos pues hablan acerca de la experiencia. He jugado bastante. Mi nieto cuando regresa comenta cómo lo ha pasado en la escuela y me doy cuenta que cuando le hacen jugar se siente feliz. En el juego el niño manifiesta sus habilidades, sus sentimientos y su carácter. Por último, tenemos que mediante el juego el niño aprende a construir y asociar sus temas educativos. El niño juega con adultos, crea un vínculo de afecto y confianza. Esto es muy importante. A veces los adultos piensan que como tienen tantas cosas que hacer, es perder el tiempo ponerse a jugar con los niños. Esto no es así. Cuando el papá juega con los niños se sienten que realmente le están dando mucha importancia, que le están atendiendo, lo quieren. Y cuando le decimos que no, dicen, no me quieren, no quieren jugar conmigo. Crea un vínculo, dice, de afecto y confianza. El niño no solo juega, después de aprender a jugar, ¿qué hace? Aprende a dirigir juegos. En suma, ¿qué hacen los juegos? Favorece el desarrollo integral. ¿Cómo usamos el juego en la educación? Y ustedes pueden ver, hoy en día tenemos abundancia de materiales. Todos estos materiales nos hacen ver que el niño aprende y se siente feliz. Ve cómo transcurre el tiempo y a veces dice, oh, qué rápido pasó el tiempo. En cambio, cuando todo es teoría, todo es expositivo, todo es abstracto, la atención no es, digamos, tan buena. Inmediatamente se distrae, ve a otro lado, ve otro adorno, ve otra cosa y cuando se da cuenta y vuelve a atender ya perdió una parte del aprendizaje. En cambio, cuando aprende con materiales, vemos cómo estos juegos son muy útiles para ellos, ¿no? El juego se puede usar como una estrategia didáctica. Muchos educadores usan el denominado aprendizaje basado en el juego. Se puede reforzar el aprendizaje a través del juego. Las escuelas cristianas de vacaciones. Cuando hablamos de la escuela cristiana de vacaciones, esta es una actividad con qué ganas esperan los niños que llegue esta fecha. Y ni siquiera solo ellos, los maestros también, las maestras. Al menos a mí me gusta mucho la escuela cristiana de vacaciones, porque nosotros cogemos todos los temas, la repartición del tiempo, todo de acuerdo a que cómo nos los dan a nosotros, pero allí viene la variación. Alguien nos dice, tienes que sí o sí hacerlo de esta manera o utilizar solo esto.
nosotros usamos el material que tenemos, reemplazamos si alguna cosa no encontramos o no está al alcance económico. Entonces, esto no debe ser un atraso, es para que nosotros pongamos en práctica nuestra creatividad. Veamos de qué manera logramos el mismo propósito con otros materiales. La Escuela Cristiana de Vacaciones es realmente una actividad muy apropiada en nuestra iglesia para que nuestros niños puedan realmente desarrollarse en todo aspecto de su vida, siendo la principal justamente el aspecto espiritual, pero desarrollando todas las facultades que el niño tiene. Es muy importante que en esta escuela cristiana haya abundantes actividades recreativas. ¿Y esto qué va a hacer? Le va a reforzar su aprendizaje. En este momento quiero hablarles acerca de un juego y contarles de qué manera se empezó a usar este juego, ¿no? Mire, cuando llegué a Maranchiari, el caso mío fue curioso porque vimos que como después de tanto tiempo que habían terminado su primaria los niños, que habría un colegio en el que tendríamos el primero y secundaria, entonces se pasaron la voz que muchos chicos que habían terminado la primaria hacía 4 o 5 años, se habían dedicado a trabajar en las chacras, porque sus padres tienen sus chacras, ellos se fueron, pero cuando se enteraron, decía así la propaganda, el colegio Ebenezer abre sus puertas en la selva central. Maranchiari será la cuna de este colegio Ebenezer. Entonces, era pues algo novedoso para esos muchachos y sus padres los matricularon en el colegio. Cuando vinieron al colegio, me di con la sorpresa de que mis alumnos de primero y secundaria tenían desde 12 hasta 23 años. Así es que cuando un día empecé a hacer la clase de matemática, porque bueno, esa es mi especialidad, entonces empecé a dictar la clase, me di cuenta que ellos habían olvidado totalmente la tabla de multiplicar. Y a mí me daba más pena, creo que al propio alumno, estar frente a un muchacho de 23 años y decirle 5 por 8 y él no supiera qué contestar. Entonces dije, ¿de qué manera vamos a hacer que estos muchachos aprendan la tabla en la brevedad posible sin que puedan pasar vergüenza y yo tenga la pena de verlos que no contestan y ponerle mala nota? Es así como este jueguito que le llamamos la quina matemática, empezamos a elaborarlo y lo primero que elaboré fue un tablero en el cual era el tablero guía. Este tablero guía tiene los productos, pero en el mismo casillero también tiene los factores. Y hay algunos productos que son consecuencias de, a veces de varios factores, ¿no? Entonces, con este tablerito y la tablita que hicimos para cada uno de ellos, entonces empezamos a trabajar. ¿Y de qué manera trabajamos? Mire, este viene a ser la tarjeta que debe tener cada uno de los muchachos. Y entonces, ¿de qué manera jugábamos? En ese momento jugábamos con maíz. Con el transcurrir del tiempo nos hemos ido civilizando y entonces conseguimos monedas de 1 céntimo. Y estas moneditas son bien simpáticas y para los niños les es muy bonito manejarlo, lo cual he manejado en el Colegio Miraflores, Brasil, en el Colegio Salvador. Entonces, ¿cómo se juega? Se juega de la siguiente manera. Yo hago la pregunta, por ejemplo, digo yo, 4 por 8, no, 6 por 8. Viene a ser, entonces ustedes saben que es 48. Yo tengo que buscar aquí si encuentro 48. Entonces aquí encuentro y pongo yo la monedita. Y empezamos a jugar ya. ¿Cuál fue, digamos, el proceso? La primera semana hicimos lo siguiente. La primera semana jugamos, cada uno tenía su ficha y jugábamos, pero era yo la que daba la respuesta. 5 por 8, 40, 7 por 8, y yo daba la respuesta y ellos solamente buscaban.
En este momento no estaba tomándoles la tabla, sino que la repetición que yo hacía, iban grabando. Toda la semana hemos hecho este juego, ¿no? Y ellos iban jugando y se sentían felices de participar. Ellos sabían que la semana siguiente yo ya no daría la respuesta. Empezamos a jugar, entonces yo daba la pregunta, pero sí tenían todos los que sabían derecho a responder. Así es que veíamos que ya algunos que habían captado y contestaban 8 o 9 personas, y los que no habían aprendido colocaban ahí escuchando la voz de sus compañeros. Esa fue la segunda semana. La tercera semana, en cambio, dijimos, ahora nadie habla. Cada uno de lo que ha aprendido va a poder desarrollar su ficha. Y el que termine justamente una fila, entonces vamos a darle un premio. Los premios cada vez eran justamente una tarjeta más para que llevaran a su casa, y en su casa debían ir jugando con sus padres, con sus hermanitos, y así practicar el juego. La tercera semana hicimos el juego en silencio y vimos que un 70% más o menos de los alumnos ya podían responder solos. Y la cuarta semana, que fue ya con evaluación, ellos prácticamente todos habían aprendido. Y otra experiencia que tuve es que mi hijo, Pablo, en ese momento cursaba el segundo grado de primaria, se puso allí porque jugaban, ustedes no imaginan dónde jugábamos. Jugábamos en la parte del patio, en la parte posterior, tirados así de barriga ellos, con su ficha en el suelo, y así jugábamos porque el campo pues, es hermoso para poder trabajar. Y mi hijo iba y pedía una ficha y jugaba. Y de tal manera que cuando nosotros terminamos de jugar, pudimos ver que él también ya había terminado de aprender la tabla. Fue interesante porque tuve una doble alegría. Habían aprendido mis alumnos y también había aprendido mi hijo, que apenas tenía 7 años. Esta experiencia es muy buena. Este juego no es ahora novedoso, abunda. Todos juegan con este tipo de juegos, pero lo interesante es de que veamos cuán útil es para aprender la tabla de multiplicar, que viene a ser una de las dificultades más grandes que tienen los niños cuando pasan a secundaria y tenemos que avanzar con ejercicios más difíciles, con la raíz cuadrada, con potenciación, con todas estas cosas, desarrollar problemas que no saben la tabla, ahí se queda el desarrollo del problema, ¿no? Es por eso que realmente este juego para mí fue muy valioso. Lo seguí usando a través de muchos años a los colegios donde iba, y como me cambiaban de colegio cada cierto tiempo, así que en cada sitio empezábamos con este sistema y fue muy provechoso para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ver cómo nosotros podemos agenciarnos con materiales. Miren, aquí ustedes pueden ver este cartel de aquí. Lo elaboré justamente en el mes de enero porque empezaban las vacaciones y mis nietos a veces dicen que están aburridos, que no saben qué hacer. Entonces ahí es cuando dije voy a elaborar. Es curioso porque, si ustedes ven, esto no está dividido, dibujado con plumón, todo es hecho a mano, pero todo lo que está dividido allí son cintas. Cintas que he estado pegando, y tengo un nieto de 4 años y él me ha ayudado a pegar estas divisiones, han sido hechas mayormente por él. Pegaba, le echaba gomita y lo pegaba, y íbamos elaborándolo. Y entonces vimos que este juego nos serviría para varios tipos de juegos. ¿Por qué? Porque tanto trabajo para que una vez nomás se juegue, no es así. Se juega hasta aprender. Ustedes ven que hay casilleros que en lugar, ahí está el número, pero también tiene nombres. Quiere decir, cuando el niño o la persona que juega le toca, por decir, llegar al número 25, entonces tiene que responder y decirnos quién es Jonás. Si no responde, entonces él tiene que regresar. Por decir, vino con un dadito que vino 4 y llegó a Jonás, entonces regresa 4, queda ahí
y esperando que no le toque otra vez 4, porque si no, de nuevo vuelve a Jonás y si no lo sabe, otra vez regresa. Entonces, este juego se hace hasta que los niños aprendan las 30 o 40 preguntas que hay aquí. Y una vez que terminan de aprender, ¿qué se hace? Esos casilleros son cambiados por otras preguntas. En la escuela cristiana de vacaciones, ¿qué haría yo? Cogería qué tema se trata y cogería justamente esas preguntas que me van a hacer ver de que ellos han logrado aprender lo que se les enseña cada día. Dentro de estos casilleros debe estar los versículos de memoria, debe estar los personajes que se tratan, debe estar también las habilidades que van a tener en los juegos que tienen ellos, y esto va a servir en gran manera para diversas actividades que nosotros tengamos. Por esa razón es que es bueno que en la casa nosotros nos ingeniemos. No debemos pensar que los útiles escolares solamente son parte de la adquisición para llevar a la escuela. En la casa nosotros debemos tener materiales. A mí me gusta mucho coleccionar, ¿no? Materiales, daditos, coleccionar también. Justamente aquí voy a traerlo. Mire, esta cajita contiene carritos. ¿Y para qué me van a servir estos carritos? Para que en lugar de usar otras cosas, el tablero que yo tengo es realmente grande. Y allí yo tranquilamente puedo hacerles avanzar con los carritos, ¿no? Entonces, estos carritos me van a servir, los niños van a jugar con mucha alegría. Si no tengo carritos, puedo jugar con, ¿qué? Con botones. Y debemos también coleccionar, miren, los daditos de colores, ¿no? O sea, debemos tener bastante material para poder tener una atención correcta a nuestros niños, ¿no? Eso es muy bueno. Los niños se sienten felices, se sienten más atendidos, se sienten que ellos son importantes en la casa. El juego es tan importante. Y la verdad, cada vez que he querido yo dictar una clase, cuando veo que no logro el propósito, voy a casa y tengo que inventar algún juego para que ellos puedan aprender. Yo estoy jubilada ya desde el año 2014, pero mi labor de enseñanza no ha terminado. Yo tengo ahora 2 nietos, ellos son mis 2 alumnos. Felizmente tengo 2 alumnos allí. Así es que eso es muy interesante. A continuación vamos a ver un juego, cómo se elabora. Hola, hoy aprenderemos a hacer este juego bíblico de mesa, ideal para pasar un rato con... ¿Se escucha bien? ¿Sí, Sí, escuchan bien? sí, Gracias. perfecto, perfecto. Gracias. Hola, hoy aprenderemos a hacer este juego bíblico de mesa, ideal para pasar un rato con tus amigos o para hacer la noche de adoración en familia un poco más divertida. Los materiales que necesitaremos son una tijera, pegamento, una regla, un lápiz y una tachuela. También usaremos hojas del color de tu preferencia. Si tienes opalina, mucho mejor. Un cuadro de unicel o madera. Y los archivos impresos de la ruleta y las tarjetas que podrás descargar de los links que dejaré en la descripción del video. Te recomiendo imprimir estos archivos en opalina o en alguna cartulina gruesa. Empecemos a armar la ruleta. El cuadro de unicel debe medir como mínimo 25 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, pues esa es la medida de la ruleta impresa. Si eres un niño, pídele a un adulto que te corte el unicel. Ahora, bien podríamos solo pegar la ruleta así nada más, pero vamos a darle un toque personal. Puedes decidir entre pintarla o forrarla. En mi caso, la forraré con las hojas de color, para que cuando pegue la ruleta se me haga mucho más fácil.
Una vez forrado el cuadro de unicel, vamos a dejarlo secar unos minutos. Mientras tanto, vamos a recortar la ruleta, la flecha y el círculo que aparece en la primera hoja. Como un pequeño consejo, recomiendo reforzar la flecha, pues es la que más utilizaremos durante el juego. Puedes hacerlo utilizando una parte del cartoncillo sobrante y forrarla con plástico. Muy bien, ahora peguemos la ruleta al cuadro de unicel. Con ayuda de un adulto y con mucho cuidado, haz que la tachuela cruce por el centro del círculo y de la flecha, para que después la peguemos en el centro de la ruleta. Puedes hacer estos círculos con un clavo antes. Recuerda que en el caso de la flecha, debe tener un agujero ligeramente más grande para que pueda girarse con libertad. Hemos hecho un buen trabajo. Ahora la ruleta quedó terminada. Vamos a recortar las tarjetas de la segunda hoja. Como las vamos a utilizar seguido, sería bueno que las forráramos con plástico para que no se dañen con el uso. Ha llegado la hora de explicar las reglas del juego. Y es que son muy sencillas y pueden jugarlo cuantas personas quieran. Este juego es por turnos. Las tarjetas deben revolverse y apilarse con la cara hacia abajo. Lo único que tiene que hacer el jugador es girar la flecha con uno de sus dedos y realizar la actividad que resulte. En caso de que la flecha indique la sección comodín, el jugador tendrá que tomar una de las tarjetas y hacer la actividad que resulte. Espero que se diviertan muchísimo. Bien, qué interesante. Hay diversos juegos que nosotros podemos encontrar y que es muy bueno elaborarlos para que de esa manera sintamos que somos parte de la creatividad de este trabajo, ¿no es cierto? Bien. Aparte de esto, nosotros podemos también ver que hay muchos materiales que a veces nosotros lo dejamos, lo botamos. Por ejemplo, ustedes verán aquí yo tengo una cajita. Dentro de esta cajita tengo una gran cantidad de tarjetitas. Estas tarjetitas ya no están en uso porque han sido modificadas y ya la persona que hizo estas tarjetitas no las necesita. Así que yo no vi que fuese un material que lo debía botar. Lo que hice es, utilizando estos cartoncitos, se puede elaborar varios juegos. Uno de ellos es poner nombres bíblicos, poner de repente... podemos trabajar con comunicación, sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, verbos, adverbios, y ponemos, y el niño saca, ¿no? Y lo que saca, tiene que dar un ejemplo. Por ejemplo, sale sustantivo, entonces tiene que decir naranja. Cualquier pregunta le sirve con estas tarjetitas. ¿Por qué? Porque realmente hay que reutilizar los materiales. Podemos jugar también con nombres bíblicos. Por ejemplo, me salió Ezequías. Tengo que decir quién fue Ezequías, ¿no? Fue un rey que estuvo enfermo, que dio una prueba a Dios. Bueno, luego podría hacer otro juego en el cual, al contrario, no me vienen nombres, sino me vienen las características. Dice así, a ver, nació en Tarso, fue perseguidor de los cristianos y se convirtió ¿en qué? En predicador. Uno de los oyentes tiene este nombre, ¿no? Así es que yo sé que ustedes saben de quién se trata.
Bien, estas cositas que parecen que no son tan importantes, sin embargo, qué lindo si podemos aprovechar. Pero hay otro punto que debemos tener en cuenta cuando hablamos acerca de elaborar materiales y el niño sentirse útil. ¿Bien? Aquí, en grande. Aquí entonces nosotros vamos a ver qué es esto. Esto lo usamos para hacer llaveros. Aquí está para hacer llaveros. Y entonces cada una de estas piecitas tienen una letra. Ahora, ¿por qué es importante también esto? Porque nosotros aprendemos a formar palabras mediante el juego de estar armando. La utilidad es de que en la escuela, mi hija también es maestra, y entonces las dos hemos trabajado con este material para conseguir que los niños sean justamente niños emprendedores. Ellos trabajan, elaboran sus llaveros, así, y después de elaborar el llavero, ¿qué hacen? Lo venden. Venden a toda su familia. Recuerdo que vendíamos a 5 soles cada llaverito. Había niños que lograban 30, 40 personas que le compraban. ¿Para qué era eso? Había que también controlar el manejo de ese dinero, porque de lo contrario también estamos haciendo mal al dejar que el niño manipule dinero y no haya quien lo controle. El propósito era juntar dinero para su promoción. Entonces ellos hacían estos trabajos y en la Avenida Brasil hubo niños que pudieron solucionar sus problemas económicos porque hubo un niño que llegó a hacer algo de 120 llaveros. Saquen, multiplíquenlo por 5 y es lo que ese niño logró sacar del trabajo que hizo. Hay muchos trabajos que podemos hacer. El niño tiene que aprender a vender y luego tener fondos, ayudar a sus padres, no de repente tanto porque ellos necesiten que él aporte para la casa, sino ayudarles a ellos sintiéndose útil y teniendo la alegría de saber ganar un dinero de una manera correcta, siendo un niño emprendedor. En el futuro puede ser pues, un negociante de mucho éxito, ¿no? Y en todo sitio hemos hecho trabajos de este tipo. Es bueno enseñar al niño a participar también en los gastos en la casa de una manera tal que él se sienta satisfecho, que se sienta feliz de haber participado. Por lo tanto, debemos también darle otra enseñanza cuando nosotros les enseñamos a vender. La clase anterior, el tema anterior, me acuerdo, fue acerca del presupuesto. Y cuando nos habló el primer lugar, ¿dónde iba el dinero? Y entonces las personas dicen, hacen su presupuesto y el primer punto es, ¿qué cosa? Es el diezmo. Y cuando los niños trabajan haciendo estos materiales, deben pensar, deben sacar su cuenta cuánto es el diezmo. Fíjense cuántos beneficios podemos obtener nosotros de ver que el niño juega, trabaja, se incentiva en el negocio, puede tener su propio dinero y sabe el valor del propio trabajo para poder tener fondos. Realmente nosotros hemos tenido siempre ese propósito en nuestra casa y yo me sentía feliz porque creía que era una negociante pues experta, aun cuando la ganancia era poco, pero juntando podíamos lograr. Esto realmente nos hace ver que vale la pena tener en cuenta que el aprender a hacer cosas útiles no solo nos enseña, no solo nos recrea, sino que nos puede dar también ingresos económicos. Eso es muy necesario. Piensen que aunque no necesiten, no digan qué vergüenza, qué va a decir la gente, que mi hijito está vendiendo. Cuando pensamos así, los estamos inutilizando en esa capacidad que pueden tener ellos de desarrollarse y sentirse útiles, capaces de realizar trabajos que le pueden traer ingresos económicos. Aquí nosotros podemos ver, tenemos un principio bíblico que justamente se aplica a la elección del entretenimiento. Dice en Filipenses 4:8, lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto prácticamente este versículo nos dice, debemos analizar lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando, ¿es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? En el juego se aplica la justicia. ¿Soy honesto cuando gano o pierdo? No tenemos pensamientos negativos cuando estamos jugando, no estamos buscando el mal de los demás. Dice todo lo amable, ¿me dice? Todo lo de buen nombre, si hay virtud en ella, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto, pensad. Y en todo aspecto de nuestra vida debemos desarrollar estas cualidades. Y qué mejor forma de aplicarlo en los juegos y enseñarle valores a nuestros niños. Desde el comienzo quería hacerles una pregunta que hice una vez cuando me tocó tener un tema en la Avenida España. Les pregunté a los presentes, ¿cuántos maestros hay en esta oportunidad? ¿Y qué me contestaron? Levantaron su mano algo de 15 personas. Eran maestros que realmente trabajaban en la Escuela España. Pero yo les pregunto, ¿es que solamente estas personas son maestras o maestros? Nadie más decía algo. Cuando recién uno de los niños que estaba por allí dijo, no, Miss, mi mamá también es mi maestra. Y entonces, en ese momento, se dieron cuenta y les dije, voy a volver a preguntarles, ¿cuántos maestros hay aquí? Y prácticamente los primeros maestros son los padres. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Después, cuando se sea viejo, no se apartará de él. Entonces, las madres deben dedicarse a ver juegos ya creados, a idear juegos y aplicarlos con sus propios hijos. La madre quedará ampliamente recompensada por los esfuerzos que haga y el tiempo que dedique a inventar entretenimiento para sus hijos. Encontramos en El Hogar Cristiano, página 478. La recreación debe ser como inocente, instructiva. Nada de doble sentido, nada de crear ociosidad ni tonterías, sino tiene que ser instructiva. Dice, existen modos de recrearse que son beneficiosos para la mente y el cuerpo. Un intelecto ilustrado y discernidor hallará abundantes medios de entretenimiento y diversión en fuentes que no solo sean inocentes, sino también instructivos. Esto encontramos en El Hogar Cristiano. Como pueden ver, Dios ha sido tan sabio que no solamente nos creó y no solamente nos sustenta, sino que Él nos educa a través de su palabra, que la tenemos en la Biblia, a través de la naturaleza y a través de los libros que tenemos por la pluma inspirada. En realidad, nos sentimos felices de que Dios nos haya dotado de todo aquello que necesitamos para ser educados y para recrearnos. Justamente aquí vemos, cuando nosotros vemos los juegos, a veces decimos, no, pero yo no sé inventar. Podemos coger los juegos tradicionales y modificarlos, adaptarlos. Y luego, en base a eso, pueden hacer una idea y nosotros podemos crear nuevos juegos. Todos ellos son muy buenos. Inocentes, ¿qué quiere decir? No deben tener doble sentido, que no debe haber malicia, libre de malicia, no debe haber mala intención, no debe haber foul, no debe haber patada, no debe haber golpe, dirigido a lo correcto, limpio y honesto. El niño que pierde debe saber perder y el que gana debe saber ser una persona con humildad suficiente para saber que por haber ganado no siempre es mejor que los demás. Dice, brinda conocimientos. Por eso es que se dice que es instructivo. Da habilidades, ideas o experiencias educativas. Muchas gracias por su atención y creo que cada uno de nosotros somos capaces de elaborar estos juegos
aplicarlos, jugar con nuestros niños. Que Dios les bendiga.